Bueno, hoy nos tocaba el tema de amor y orden. Según Bert Hellinger, dice que muchos problemas se desarrollan porque las personas piensan que a través del razonamiento, o sea, pensando, del esfuerzo o del amor, tal como lo dice, por ejemplo, el Sermón de la Montaña, vamos a poder superar el orden. El orden, sin embargo, nos viene dado y no es posible sustituirlo por el amor. Sería ilusorio. Hay que volver al orden, al punto de la verdad. Solo ahí encontramos la solución. Entonces este muchacho Harmut, que se acuerdan que lo nombré en el otro video anterior, dice, antes dijiste una frase cruel, que el amor no servía de nada, ni solucionaba nada en un caso así. Es decir, no es posible solucionar un problema así con amor. De hecho, lo intenté de muchas maneras diferentes y fracasé, pero es terrible comprenderlo así, dice Harmut. Y Hellinger le dice, el amor es una parte del orden. El orden está antes del amor. Y el amor únicamente puede desarrollarse en el marco del orden. El orden nos viene dado. Pretendiendo invertir esta relación, queriendo cambiar el orden a través del amor, siempre vamos a fracasar. Esto es imposible. El amor se subordina a un orden y después puede prosperar. De la misma manera que una semilla se hunde en la tierra para crecer y florecer. Entonces Harmut le dice, ¿entonces estoy realmente trastornado o me comporté como si lo estuviera? Y Hellinger dice, sí, pero ahora tienes la posibilidad de arreglarlo. Algunas personas son capaces de recuperar mucho en poco tiempo si actúan. Confesar tus culpas y quejarte, sin embargo, no es más que aplazar la acción. Así se impide el actuar y se fomenta la debilidad. ¿Bien? Entonces, Dagmar, que es otro participante, dice, configuraste el sistema de Harmut con un cierto orden jerárquico. ¿De qué tipo de orden se trataba? Y Hellinger dice, existe una jerarquía en función del comienzo de la pertenencia a un sistema. Este sería el orden de origen, que depende de la sucesión temporal de la pertenencia. Por eso, en el sistema de Harmut, la primera mujer tiene prioridad sobre la segunda, y el hijo mayor sobre los hermanos menores. Cuando se configura una familia de acuerdo con este orden, formando un círculo, las personas de rango inferior se encuentran siempre a la izquierda de las personas de rango superior, siguiendo el sentido de las agujas del reloj. El ser se define y obtiene su rango gracias al tiempo. El tiempo le confiere su estructura. El que estuvo primero en un sistema tiene prioridad sobre aquel que vino después. Por lo tanto, el primogénito tiene prioridad sobre el segundogénito y la relación de pareja sobre la paternidad. Lo mismo se aplica al sistema familiar. Pero también los sistemas entre sí conocen una jerarquía, esta vez organizada a la inversa. El nuevo sistema tiene prioridad sobre el antiguo. Así, por ejemplo, la familia actual tiene prioridad sobre la de origen. Siempre que este principio se invierte, se fracasa. Para la madre de Harmut, por ejemplo, el sistema de origen tenía prioridad sobre el sistema actual, y por eso fracasó. Dagmar dice, es decir, existe una prioridad temporal, y después existe la prioridad de lo actual. ¿Te he entendido bien? Y Hellinger dice, en el seno de un sistema existe la prioridad en función del comienzo de la pertenencia a ese sistema. En la sucesión de los sistemas, sin embargo, la nueva familia tiene prioridad sobre la antigua. Bien. Y Frank, que es otro, ¿no? Dice, así también tendría que haber una prioridad entre sistemas en función de su calidad, es decir, entre un sistema natural o sano y otro no
natural o enfermizo. Y Hellinger dice, no, este tipo de distinción no se admite. En el presente, el primer sistema, es decir, la primera relación íntima de una persona, tiene prioridad sobre la segunda, independientemente de la calidad de la primera. Quiere decir que la segunda relación establece un vínculo menos fuerte que la primera. La profundidad del vínculo disminuye con cada relación, o sea, siempre la primera relación que tenemos de pareja es la más fuerte y las otras van disminuyendo, ¿no? Pero vínculo no es equivalente a amor. Es posible que el amor en una segunda relación sea más grande, pero el vínculo es menor. La profundidad de un vínculo puede deducirse del grado de culpa que una persona siente al abandonar una relación. Al tratarse de una segunda relación, se siente menos culpa que con la primera. Y Harmut dice, me siento muy fresco y cargado de energías, como si siguiese el lema, la verdad os hará libres, como al principio de una liberación. Hellinger dice, con respecto a las jerarquías, quisiera decir algo acerca de las diversas jerarquías, sobre todo respecto del orden de origen. Todo grupo dispone de una jerarquía que resulta del momento en que cada uno se inicia su pertenencia al grupo. Es decir, quien entró en un grupo antes tiene prioridad sobre aquel que vino después. Esto se aplica en todo, en las familias y en las empresas. Todos los procesos trágicos en las familias se deben a que un miembro propuesto atenta contra el orden de origen, es decir, se arroga un derecho que propiamente sería de un integrante antepuesto, aunque en muchos casos se trate de una arrogación objetiva y no subjetiva. Este sería el caso de un hijo que intenta expiar una culpa en lugar de sus padres, o que padece, en otro contexto, las consecuencias de una culpa de los padres. Eso sería una arrogación. Pero el hijo no se da cuenta de esta arrogación, ya que actúa por amor. No escucha ninguna voz en su conciencia que le advierta del peligro. Por eso todos los héroes trágicos están ciegos al pensar que hacen algo bueno y grande. A pesar de todo, esta convicción no lo protege de su ruina. Alegar la buena intención o la buena conciencia, lo cual en la mayoría de los casos ocurre posteriormente, no varía ni el resultado ni las consecuencias. El niño no puede defenderse contra esta arrogación, dado que se siente impulsado por su amor y por las mejores intenciones. Es tan solo de adulto que llega a comprender la situación real, pudiendo así liberarse de las ataduras y retirarse al lugar que le corresponde. Sin embargo, le resulta difícil retirarse de la posición arrogada, porque de repente se ve pequeño y tiene que volver a empezar desde abajo. Este es el único lugar que le permite estar en contacto con su interior, con su centro. En la posición arrogada se encuentra enajenado de sí mismo y de su centro. Por eso en terapia familiar el interés se centra sobre todo en descubrir dónde la persona se arroga un derecho que no le corresponde. Es esto lo que se arregla en un primer lugar. La intimidad es exclusiva. Un hijo no debe nunca conocer detalles que pertenecen a la relación de pareja de los padres. Es algo que no le interesa a un hijo y tampoco a nadie más. El revelar detalles de la relación íntima constituye un abuso de confianza de graves consecuencias, ya que rompe la relación. Lo íntimo siempre debe ser un secreto para terceros. Solo debe ser compartida por las dos personas que mantienen esa relación. Por ejemplo, un hombre no debe contarle a su segunda mujer nada de la relación íntima de su primer mujer. Todo lo que pertenece a la relación de pareja se mantiene como un secreto. El hecho de que los padres cuenten detalles de este tipo a sus hijos afecta muy negativamente a estos. Bien.
Y ahora hablan del divorcio. Un participante pregunta: ¿qué ocurre cuando unos padres se separan y los hijos preguntan ¿por qué se separan? Y Hellinger se les dice: eso no es asunto de ustedes. Nos separamos, pero seguimos siendo padre y madre de ustedes. No es la relación entre padres e hijos la que se divorcia, pero frecuentemente en un divorcio los hijos son adjudicados a uno de los cónyuges, con lo cual se retiran del otro. Sin embargo, no es posible quitarle los hijos a los padres. Estos conservan todos sus derechos y todas sus obligaciones. Es tan solo la pareja la que se separa, ¿no? Y es muy coso. Y también dice que es importante también esto de que se les pregunta a los hijos con quién quieren ir, ¿no? Tampoco hay que hacerlo. No es lícito exigirles eso. Los padres aclaran entre ellos dónde irán los hijos y después se los dicen a los hijos, ¿no? Aunque los hijos protesten. ¿Mm? Bien, cosa que a veces no sucede, ¿no? En la vida real. Bien. Siempre que algo no funciona bien entre los padres, los hijos buscan la culpa en ellos mismos. Prefieren tener la culpa ellos en lugar de atribuírsela a sus padres. Por lo tanto, es un gran alivio para los hijos si los padres les dicen: nosotros, como pareja, hemos decidido separarnos, pero seguimos siendo vuestros padres y ustedes siguen siendo nuestros hijos. ¿Mm? Bien, eso es importante con respecto a los padres. La decisión de no tener hijos, ¿no? Sophie dice: me llamo Sophie. Tengo 37 años, soy psicóloga y desde hace medio año tengo una consulta propia. En lo que a mi vida privada se refiere, estoy casada desde hace 10 años. Hellinger le pregunta: ¿tienes hijos? No. Ahora mismo quería decirlo. Es un asunto que va cobrando importancia, ya que por nuestra edad hemos llegado a un punto que nos exige una decisión. Y Hellinger dice: ya está decidido. Y Sophie pregunta: ¿ya está decidido? ¿Quieres decir que no tendremos hijos? Y Hellinger dice: sí. Sophie dice: ¿cómo llegas a esta conclusión? Y Hellinger dice: se ve. Sophie dice: sí, ya llevaba tiempo pensándolo. Y Hellinger le dice: se han decidido de esta manera y ahora asumen la decisión y ya está. De lo contrario, se quedarán clavados en ese punto. Bien, ahora vamos a hablar de ser y no ser. Quisiera decir algo fundamental al respecto. La persona que se decide a favor de algo, por regla general, tiene que renunciar a otra cosa a cambio. Aquello por lo que se decide es aquello que es, aquello que se realiza. En relación con lo que es y se realiza, lo otro, es decir, aquello a lo que la persona renuncia, es como un no ser. Por lo tanto, todo ser que existe y se realiza está rodeado de un no ser, de una existencia no realizada, sin la cual no sería concebible. No se trata de una nada, sino solo de un no ser. Ahora bien, si menosprecio aquello que constituye el no ser para mi ser, este no ser merma mi ser. Si, por ejemplo, una mujer se decide a favor de seguir una carrera, en lugar de formar una familia y tener hijos, y considera inferior a la familia, es decir, al hecho de casarse y tener hijos, entonces esta parte de su existencia que permanece sin realizar, disminuye aquello que ella eligió y se va reduciendo. Pero por otro lado, si ella valora la parte no realizada de su existencia, sacrificada por el bien de su carrera, entonces este no ser incluso añade algo a aquello que ella eligió, permitiendo que crezca y aumente. ¿Se comprende? Bien.
Así, si quieres, puedes aplicarlo a la situación de Sophie, ¿no? Bien. Pienso, dice Sophie, que no me decidí a favor de una carrera profesional, sino a favor de la relación, ya que obviamente tengo la idea de que la relación se rompería si tuviéramos un hijo. Y cuando dijiste que ya nos habíamos decidido en contra de tener un hijo, de repente me di cuenta de que era yo la que había tomado esa decisión. Pero creo que no tengo el derecho de exigirle a mi marido